¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Gracias al comité por habernos invitado. Soy del Comité Argentino de Medicina Táctica. Actualmente, bueno, ya retirado de la fuerza. Estuve aproximadamente 27 años de servicio, en los cuales 22 estuve en las fuerzas especiales. Y bueno, siempre con el ánimo de instruir, de capacitar, de ser parte de un equipo de trabajo en el cual estamos solidariamente con un equipo de médicos y enfermeros y técnicos en emergencia. Vamos llevando adelante el Comité Argentino de Medicina Táctica. Eh, en el día de la fecha o en esta academia vamos a ver un poco el énfasis o la utilización del, del LIFAC o, y sus variables, digamos, ¿no? Que tiene el IFAC. Porque se van a encontrar con palabras que dice MFAC, que empieza con M, o AFAC, ¿sí? O que empieza con T. Entonces no van a entender cuál es la dinámica por ahí, pero bueno, hoy esto fue evolucionando y antiguamente a un primer respondiente que hoy en día, antes era primeros auxilios básicos, hoy se trata siempre de hablar de la figura del field responder, que es el primer respondiente en la escena, y básicamente, más allá de tener los elementos básicos que uno puede tener en un botiquín general, la idea nuestra era mostrar un poco cuál es la diferencia y dónde se originó esta temática de la utilización de los IFAC y con la denominación de IFAC en este medio. Yo voy a compartir una presentación para que vayan viendo y vamos a ir desglosando un poco la historia de dónde proviene todo esto. A ver, vamos a encontrarla por acá. Vamos a ver si podemos iniciarla como corresponde. Yo en este momento me encuentro en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, desarrollando una capacitación. Estoy en una capacitación de tiro nocturno con personal policial. Así que bueno, hice un momento como para poder impartir esta clase, ¿sí? Y poder desarrollarla para ustedes, ¿sí? Ya que los fines de semana muchas veces es donde hay la mayor actividad de trabajo, porque se logra reunir la mayor cantidad de gente. Así que bueno, no sé si me están escuchando bien ahí. Ahí, sí, Marcelo, buenas noches. ¿Qué Se está tal? escuchando bien y se está viendo ya en modo correcto en PowerPoint. Bueno, gracias, gracias, muy amable. Básicamente es esto. Yo voy a mostrar una serie de dispositivos. Acá arriba de la mesa, al lado mío, sobre mi margen derecho, tengo varios IFAC y tengo varias disposiciones armadas y a qué se refiere todo esto, así que vamos a ir avanzando sin mayor preámbulo. Hablamos un poco de la historia del botiquín. Generalmente el botiquín de primer auxilio tiene su origen en el antiguo Egipto, utilizado también por los griegos, los romanos, ¿sí? En la función militar. Ha sido como un elemento que nos ha ido generando a partir del año 800 antes de Cristo, ya se hablaba de esto, pero al tiempo fue evolucionando, tuvo un tiempo que bajó la evolución y después con el tiempo ya se lo llega a llamar como botiquín a través del desarrollador que fue el doctor Waverley, que se asocia con un ruso, ingeniero industrial, que después le roba la patente, que sería Dmitry Botikin, ¿sí? Y por eso el tema del empleo o por qué se llama botiquín, ¿sí? Botiquín de primeros auxilios. Y a partir de ahí arranca esta historia que va surcando y en 1888 una empresa conocida como Johnson y Johnson de Estados Unidos genera el primer dispositivo de botiquín ya especializado o en términos comerciales como para poder atender a pacientes, ¿sí?
En principio era todo muy precario en esos años, o sea, cuando había una emergencia y había que acudir, era el hombre más rápido salía corriendo y llegaba a buscar al médico del poblado y se acudía a él, agarraba el maletín del médico, el médico agarraba su caballo y iban corriendo hasta la emergencia. Precariamente empieza de esta manera y a partir de ahí se empieza a desarrollar todo esto que hoy vemos hoy en día, que no pasaron tantos años después de todo eso. Simplemente que fue todo readecuándose, fue modernizándose, la medicina fue evolucionando y los dispositivos de primeros auxilios también fueron evolucionando, ¿sí? O de primeros socorros o de primeros respondientes. Está bien dicho igual, está bien dicho, no es que está mal dicho que uno por ahí dice, no, primer auxilio no, primeros socorros sí. Bueno, miren, primeros auxilios, primeros socorros, primer respondiente, está bien dicho, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Es lo que acude como primera instancia a un marco de respuesta. Y si tenemos estos elementos, vamos a mejorar este tipo de respuesta, ¿sí? Fue evolucionando todo, pasaron las guerras, vino guerras importantes en el mundo y fue evolucionando, aparecieron las primeras ambulancias en combate, siguió evolucionando, empezaron los primeros botiquines especializados y eso hizo que los mecanismos de atención primaria fueran cambiando también y fueran optimizados, ¿sí? Tengan en cuenta esto, que la evolución de las guerras hizo que nosotros necesitáramos generar una atención inmediata en primera instancia, ¿sí? Entonces, la medicina prehospitalaria que todos conocemos fue llevada al campo de combate, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se empezaron a desarrollar que mejorar los equipos, ¿para qué? Para tener una buena táctica y generar una buena medicina. ¿Se entiende? Pero es la misma medicina que se utiliza en el medio prehospitalario normal, pero que se instaló bajo un estado, ¿sí? En el cual corre riesgo la vida del operador, ¿sí? Y de los operadores. ¿Bien? Entonces, para ya ahondar en el tema IFAC, vemos el primero dispositivo de botiquín, desarrollado en 1890. Vemos las primeras publicaciones de cómo se empeñaba el desarrollo del botiquín. Y vemos las primeras cartillas de utilización, ¿sí? Las primeras cartillas de utilización que iban juntamente con el adosado al botiquín, y a partir de ahí iba a la gente y la gente tenía ya las recomendaciones específicas en caso de poder utilizarlo o de necesitarlo. ¿Bien? Ahí aparece la denominación y ya para el año 2003, aproximadamente 2003, 2004, aparece la evolución del iPhone, ¿sí? Son los botiquines médicos compactos, portátiles, son equipos críticos para los soldados en conflictos armados. Los IFAC brindan acceso inmediato a herramientas médicas que salvan vidas, tanto para soldados como para civiles, donde la asistencia es inmediata o es limitada en cuanto a los recursos, y eso hace de que haya una atención mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando se integra el IFAC al soldado y al hombre, el hombre ya podía generar una respuesta inmediata sobre su propio compañero. Entonces ahí ya no tenían que esperar la atención del paramédico de combate o del PJ que venga a atender al paciente. Ya lo podían atender ellos mismos. Entonces, en primera instancia y bajo fuego, ellos podían hacer la primera atención prehospitalaria en campo de combate. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que tenía ese IFAC? ¿Qué era lo que contenían? Eran elementos muy básicos, ¿sí? Y iban a servir para qué? Para compactar una herida, para poder suprimir una hemorragia grave en miembros superiores o inferiores, ¿sí? Para poder embutir una herida inguinal, ¿sí? Tenía diversos equipos que ahora lo vamos a ver, como ser una cánula nasofaringia,
un vendaje compresivo tipo israelí, ¿sí? Un parche oclusivo para tórax y un torniquete, básicamente. O sea, normalmente todos los IFAC que son para el soldado no tienen aguja de descompresión torácica. Los IFAC normales que se utilizan para soldados no tienen material invasivo. ¿Sí? Lo único más invasivo que tiene un IFAC para soldado es la cánula nasofaríngea. ¿Sí? Que por ahí acá ahora, en algún momento vamos a ir viendo de algunos pouch para que lo vean. Esto era lo más invasivo que tenía un soldado, ¿sí? En el campo de batalla. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaba? Esta tensión inmediata permitía suprimir las hemorragias importantes, pero no atender los distintos traumatismos. Por ahí atendía, suprimía las hemorragias más importantes, atacaba con ello, lo colocaba en posición lateral de seguridad, ¿sí? Y en caso de seguir en estado consciente el combatiente, lo comprometía a seguir combatiendo. ¿Sí? ¿Y qué equipo usaba? Usaba el IFAC del herido, no el IFAC propio. ¿Se entiende? Entonces, el herido, el combatiente que lo atendía, utilizaba los elementos que tenía el herido y se los proporcionaba al mismo herido de su propio pouch. ¿Bien? El IFAC ha sido utilizado por personal militar y encargado de hacer cumplir la ley, que sería el personal policial. Sin embargo, esta versión moderna de IFAC que conocemos fue desarrollada y adaptada por el Ejército de Estados Unidos en la Operación Libertad Duradera en el año 2003-2004, y a partir de ahí empezaron a hacer un mayor énfasis en el tema. Ustedes, si nos remontamos al tiempo, que seguramente lo vamos a ver en esta charla de cómo está construido, cómo está constituido un IFAC, vamos a darnos cuenta que si miramos las primeras corrientes que aparecen por el año 1996, en realidad hasta el año 1995 no había directrices, y en el año 1996 empiezan las primeras directrices específicamente sobre Tactical Combat Casualty Care. ¿Sí? Y a partir de ahí empieza un desarrollo exhaustivo de cómo lograr comprometer al soldado, ¿sí?, en la atención prehospitalaria con conocimientos básicos y poder atender a su propio compañero hasta la llegada de los paramédicos. Entonces era importantísimo. Decían, pasar de un salto a que venía un médico de combate a atender al paciente a que el propio combatiente atendiera a su propio compañero. Y eso fue una evolución. Si bien cierto tiempo se hizo y hubo muchos compañeros que intentaron ayudar a sus propios compañeros, pero ¿qué pasaba? No había la preparación, no había la expertise desarrollada que tenemos hoy en día para poder hacer esa atención básica. ¿Sí? Hoy sabemos que los torniquetes salvan vidas, hoy sabemos que los torniquetes en situación de riesgo son aplicados inmediatamente. ¿Por qué? Porque bajo el agente estresor que genera el combate o los enfrentamientos armados, sabemos que uno pierde la motricidad fina, sabemos que uno pierde, que el cuerpo se compacta, sabemos que el cuerpo empiezan a pasar cosas, ¿sí? Entonces la medida inmediata y absoluta que tenemos para poder controlar una hemorragia exsanguinante en un medio tan hostil como el combate es directamente colocar un torniquete. ¿Sí? Obviamente que sea anatómicamente, que esté comprometido y que se pueda colocar el torniquete. Y si no, generar un taponamiento, ¿sí?, a través de un vendaje compresivo. ¿Bien? A partir de ahí se empieza a dar el primer paso, y no sé si ustedes entienden o no, por ahí dentro de la planificación hay un área que se llama SPAC, que son los servicios para apoyo de combate, y dentro de los servicios para apoyo de combate están toda la materia, lo que es logística y todo lo que es la parte de medical logistics. ¿Sí? Es un área específica que da soporte en el área de combate a la parte de la medicina táctica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Comprometieron a que cada soldado tuviera su pouch,
y pudiera tener su equipo aligerado para atención inmediata. Fíjense que yo les voy a mostrar algo muy pequeño, y fíjense que en este pouch, si lo logran divisar, ¿ven? Algo muy chico, que esto puede ir en cualquier chaleco portable, ¿sí? En cualquier chaleco portaplaca, y adentro tiene el contenido que necesita para poder hacer una atención de este tipo. Fíjense que en este caso, ¿sí? Acá tenemos vendaje compresivo, acá tenemos vendaje Cambridge, también para complementar el vendaje compresivo. Tenemos un CAT. Un CAT, ¿por qué? Porque la denominación técnica es Combat Application Tourniquet. Bien, en este caso yo tengo una aguja descompresiva. Tenemos gránulos de Celoc, ¿sí? Gránulos de Celoc. Tenemos parches oclusivos para tórax. ¿Ven? Y tenía todo lo que necesitaba, o básicamente lo que necesitaba para hacer o comprimir una herida que no sea viable anatómicamente colocar un torniquete, o colocar un torniquete en caso de ser necesario, ¿sí? Entonces tenía todos los elementos básicos que se necesitaban, incluso unos guantes, ¿sí? De nitrilo, que eran los apropiados, ¿para qué? Para poder tener en el equipo, ¿vieron? Obviamente que podemos usar guantes negros de nitrilo, y por qué no látex y sin nitrilo, porque el látex en situaciones de clima adverso, de mucha temperatura, ¿qué pasa con el látex? El látex se adhiere, se pega, se apelotona y pierde sus propiedades. Entonces el látex muchas veces no sirve como guante. Y hay que utilizar, a ver, si no tengo otro elemento, bueno, lo utilizo, pero mejor es nitrilo. Y si son colores claros, mejor. ¿Por qué? Porque durante la noche o durante las operaciones de baja visibilidad, yo también estoy viendo los fluidos que estoy tocando del paciente, ¿sí? Durante los rastreos digitales. Obviamente que básicamente el operador táctico nunca usa solamente los guantes de nitrilo libre, sino que utiliza los guantes de nitrilo abajo y arriba se colocan los guantes para poder operar. ¿Para qué? Para evitar los cortes profundos y todo eso cuando abre puertas, ventanas y demás cosas. Cualquier cosa que no se entienda, me paran y lo explicamos. ¿Bien? Fíjense que básicamente tenía un torniquete, un kit de vendaje elástico, ¿sí? Puede ser un kit de vendaje elástico tipo Coban, como esto. Fíjense que son, obviamente que son materiales descartables, ¿sí? Puede ser un vendaje tipo cinta adhesiva quirúrgica, puede ser un kit de nasofaringia, guantes quirúrgicos, vendaje de gasa de combate, y bueno, y uno iba armando todo lo necesario para poder realizar la actividad, ¿sí? En caso de quedar herido. Este fue el primer pouch básico que se hizo en combate a partir del año 2003 durante la Operación Libertad Duradera. A partir de ahí empezó un desarrollo y empezaron a cambiar las cosas y se desarrolló el IFAC 2, que fue el desarrollo un poco más positivo, con una visión un poco más ambiciosa. ¿Para qué? Para las heridas múltiples. ¿Por qué? Porque el combatiente empezó a tener más de una amputación, más de una herida grave en tórax, y entonces se necesitaba complementar el equipo básico que tenía. Pero había detalles que se fueron advirtiendo durante el desarrollo del conflicto. Recuerden que el conflicto duró varios años hasta restablecer una aparente paz, pero eso llevó a que el material se degradara. Entonces, ¿qué pasaba? El material, como ser de los torniquetes, ¿sí? ¿Qué pasaba con este equipo? Estaba libre, estaba sin protección del sol, sin protección de los rayos UV, ¿sí? Sin protección de la erosión del clima, de la humedad, de la lluvia, del viento. ¿Y qué pasaba? Empezó a sufrir
degradación el material. ¿Y qué pasó? Se empezaron a partir las varas. Cuando se lo colocaban y actuaban con sus compañeros, las varas se partían. Entonces, en el IFAC 2 se complementaron 2 torniquetes y se complementaron 2 pouches para los torniquetes. Entonces, los torniquetes estaban con cobertura de radiación solar y de las inclemencias del tiempo, para que no pierda sus propiedades técnicas del material y pudiera ser utilizado de manera correcta en el momento correcto. Cualquier cosa, hacemos un break, seguimos, si hay algo que no se entiende, paramos, generamos las preguntas necesarias, no hay ningún tipo de problema, díganme si voy rápido. Venimos bien, Marcelo, hasta ahora, así que igual estoy atento ahí al chat. Cualquier bien. Duda ahí que sea de importancia, ahí lo interrumpimos. Bien, bien, bien. Bueno, gracias. Cuando hablábamos de una configuración básica que necesitaba cualquier policía, cualquier combatiente, nosotros podíamos complementar varias cosas. Hoy en día tenemos varios elementos, ¿sí? En este caso, ustedes están viendo en la imagen, en la parte superior, tenemos 3 elementos al contorno. Y si ustedes vieron que en la presentación anterior, vieron un video que hubo un operador que estaba trabajando sobre el glúteo, sobre la altura de la cresta ilíaca posterior, en el video de presentación del exponente anterior. ¿Y qué pasaba? Estaba colocando un vendaje compresivo por el hueco, ¿sí? Bueno, fíjense que hay herramientas de complemento que siguen avanzando y ahí ustedes van a ver una jeringa con elemento hemostático, ¿sí? A ver, vamos que por ahí toco algo acá tengo sensibilidad en el... Van a ver que tienen una aguja, no una aguja, sino que un elemento para inyectar gránulos ¿de qué? De agente hemostático dentro de las heridas cavitacionales. Entonces, con esto, más el vendaje compresivo, hace una hemostasia completa. ¿Se entiende? Entonces, por ahí esto para las heridas cavitacionales, obviamente en miembros, obviamente en axila, obviamente en ingle, ¿sí? Obviamente en cuello, menos ¿dónde? Menos en cerebro, cabeza, tórax y abdomen. Pero luego en el resto lo podemos utilizar tranquilamente. Y lo complementamos con un vendaje compresivo que va a hacer que sea mucho más efectivo el empaquetado. ¿Bien? Luego se le coloca el vendaje compresivo, que lo tenemos aquí, puede ser este tipo de vendaje o puede ser un vendaje compresivo con agente hemostático, como el Combat Gauss, ¿sí? Si tenemos utilizamos 2 en 1 y tenemos todo acá, y si no podemos utilizar la jeringa inyectable cavitacional más el vendaje compresivo sin agente hemostático. ¿Se entiende? Bien. A eso le daríamos un vendaje tipo israelí, que es un vendaje de Industrias Persis, ¿sí? Persis Medical, que lo van a ver ahí arriba, ¿sí? Es un vendaje de 6 pulgadas, muy bueno para compactar heridas, obviamente que viene sellado al vacío, viene listo para ser operado, ¿sí? Bien. Y los parches oclusivos, ¿sí? Obviamente que tenemos parches oclusivos sin válvula, que viene bien para las heridas penetrantes que tienen ingreso y salida. Obviamente que en la salida vamos a colocar siempre por debajo, ¿para qué? Para tener el paciente hacia arriba, vamos a colocar un vendaje compresivo en la espalda, completo. Y si tenemos un taponamiento oclusivo frontal, podemos utilizar uno con válvula. ¿Vieron? Para que lo vean, para que vean dónde está la válvula. ¿Ven?
Esto es un parche oclusivo de válvula de 3 bocas que se coloca sobre la parte de la herida y hace que no se genere, o por lo menos evitamos de manera inmediata que se genere una motora a tensión. ¿Bien? Básicamente, teniendo estos elementos, podemos tener un AIFA completo sin necesidad de tener una aguja descompresiva. ¿Bien? Para que vean cómo son las agujas, si ustedes lo quieren complementar, ¿sí?, dentro de su equipo, lo van a abrir y van a ver que una aguja no es algo normal, ¿sí? Tiene un tamaño bastante importante, es superior a los 4 dedos, ¿vieron? Si ven los 4 dedos de mi mano, ¿por qué? Porque como dijo anteriormente el médico o el doc, ¿sí?, ¿qué pasa cuando nosotros queremos ir en la parte frontal? La parte frontal siempre, aparte de que es un poco más delicada, es un poco más ancha a la hora de hacer la aplicación y poder ingresar al pulmón. Entonces, mucho más fácil ingresar por la parte intercostal que por la parte frontal. Y obviamente que esto, obviamente que tiene una aguja terúneo de ruptura y obviamente que esto tiene un catéter que se introduce hacia adentro. ¿Bien? Esto, si tienen la preparación y el entrenamiento adecuado, obviamente que lo pueden llevar en su IFAC, pero con la formación adecuada para no generar ningún tipo de inconveniente. ¿Bien? ¿Qué más le uníamos al equipo? Un torniquete. ¿Qué pasa si mi pouch era muy compacto? Yo podía llevar distintos tipos de torniquete. Y uno de los torniquetes homologados que hay, más allá del CAT, ¿sí?, hoy se sabe que el CAT ha sido uno de los torniquetes más probados en combate, ¿sí?, el Gen 7, conocido como el Gen 7, pero tenemos una variedad de más de 15 torniquetes en el mercado, que si bien no todos son homologados, pero han sido probados. Y uno de los elementos más probados ha sido el SAM XT, ¿sí?, y el RAT, muy utilizado por personal de custodia, ¿sí?, como el que vemos ahí. ¿Por qué? Porque es compacto, es chico, tiene una buena compactación a la hora de colocarlo en el pouch, y esto sirve también como elemento para poder controlar un sangrado. Obviamente que la isquemia es un poco más dolorosa al ser una goma, al ser un elemento de compactación que se puede autoaplicar, pero ¿qué es lo que pasa? Tiene como que se siente que el brazo se corta, la isquemia al principio es muy fina y después al ir dando vuelta y a ir girando, se empieza a compactar y empieza a ser una isquemia mucho más pareja. ¿Bien? Para que ustedes tengan conocimiento, nosotros estamos en Argentina, si bien hay personas de toda Latinoamérica presentes, la Argentina tiene una norma sanitaria que es la 1197, donde habla de su botiquín de primeros auxilios, el BIPA 3, que es botiquín individual de primeros auxilios, y esto está reglamentado dentro de la normativa de defensa, ¿sí? Y esto fue uno de los primeros botiquines. Hoy en día tenemos el BIPATOE, que es un elemento que tienen todos los combatientes individuales, nada más que ha ido mejorando a partir del tiempo, ¿sí? Ha ido mejorando y se le ha ido colocando algunas cosas más. Si bien la mayoría de los elementos que hay dentro de los IFAC individuales no es posible que tengan material medicamentoso. ¿Por qué? Por una cuestión de evitar que en los casos de colapso o supresión respiratoria sean utilizados medicamentos de amplio espectro, digamos, como un medicamento como podría ser un supresor de la respiración, un medicamento opiáceo o como la quetiamina, que puede suprimir la respiración. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se elimina todo tipo de calmantes, se elimina todo tipo de posibilidad de que el combatiente normal pueda generar una actividad de medicación a su compañero, ¿sí? Antiguamente estaba el Pill Doc, que eran 3 aspirinas, que era antibiótico, ¿sí?
que era un calmante, ¿sí? Y que era un antihistamínico, pero eso se empezó a suprimir con el tiempo. ¿Por qué se suprimió? Porque había muchas personas, muchos combatientes que ingerían el medicamento sin necesitarlo. Entonces, bueno, eso hizo que haya un cambio de conductas en cuanto al equipamiento y cómo lo debían llevar las tropas de operaciones especiales o los soldados, ¿sí?, más básicos en su formación. Bien, ahí tenemos el VIPA, era un elemento botiquín muy básico, que tenía los elementos básicos para la primera respuesta. Y después tenemos algo como el IFAC o VIPA del ejército británico, que también tiene una evolución muy parecida junto con, ¿sí?, con el IFAC del ejército de los Estados Unidos. Ellos fueron evolucionando también un poquito. ¿Por qué? Porque necesitaban estar comprometidos también o de manera igualitaria con los elementos que tenían los aliados en ese momento, y bueno, y ellos generaron su propio equipo de IFAC para que sus soldados también lo tuvieran en su equipo o en sus carry, ¿sí?, para que puedan llevarlos al combate. Básicamente tenían todos más o menos el mismo contenido, lo único que cambiaba era básicamente el pouch, ¿sí? El pouch o la forma del empaquetado, ¿sí?, que tenía, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando uno lo abriera, ¿sí?, cayera todo desde la ubicación que tengan y podían tener todo disponible sin tenerlo que sacar desde su chaleco. ¿Bien? Después hay marcas y hay empresas que se han dedicado al desarrollo de este equipamiento, ¿sí? Obviamente, ¿para qué? Para el uso comercial, obviamente, y han ido desarrollando distintos tipos de equipo y los han ido complementando con distintos tipos de elementos, ¿sí? Ahí tenemos un IFAC con el desarrollo de que tiene un torniquete o un CAT, tiene un vendaje compresivo, tiene un vendaje con agente hemostático, tiene guantes de nitrilo, tiene un mini duct o duct tape para poder generar taponamientos, para poder generar compactamiento de vendaje compresivo, ¿sí? Tiene un cúter, un rescue hoods, ¿para qué? Para poder cortar la ropa, ¿sí? Los cúter son también muy utilizados junto con las tijeras de trauma. ¿Ven? Acá ven un cúter, espero que lo logren ver bien ahí. Estos cúter, ¿por qué se utilizan este tipo? ¿Por qué este tipo de cúter y no utilizar una navaja? ¿Sí? Usted por ahí dice, no, tengo una navaja y voy a abrir la ropa o voy a abrir para localizar la herida, ¿sí? O una tijera de trauma, ¿sí? Simplemente con una punta roma, con diente de serrucho, y esto corta correaje, bota, pantalón, ¿sí? Corta todo, ¿sí? Sin dañar al paciente. ¿Por qué? Porque el usar una navaja, cuando se pierde la motricidad fina, ¿sí? Recordemos que el elemento estresor del hombre, el hombre está en combate, el hombre está generando una respuesta hacia la tensión. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una compactación. Cuando hay una compactación dentro del cuerpo, normalmente perdemos la motricidad fina. ¿Por qué? Porque se frían las extremidades, perdemos, sube la adrenalina, se dispara el cortisol y hace que yo no tenga bien mis manos, mi motricidad, y eso hace que yo pueda dañar al paciente. Entonces, para evitar eso, se utilizan este tipo de elementos, ¿sí? Obviamente que si yo tengo el control y puedo abrirlo con una navaja, ¿sí?, en una situación crítica, bueno, lo hago, pero tengo que tener especial cuidado en estos casos, ¿sí? Bien. Algo más que tiene ahí, tiene un marcador,
¿Por qué es importante? Para poder rellenar las tarjetas, ¿sí? Un Sharpie, muy importante para escribir en la frente del combatiente, para escribir en una tarjeta, ¿sí? Para escribir en una tarjeta de heridos, ¿sí? O simplemente para colocar una cinta en alguna parte del equipamiento si no tengo tarjetas, ¿sí? Y colocar lo que tiene el paciente. ¿Para qué? Para que cuando sea derivado ese paciente, tenga la información suficiente durante el Medevac, ¿sí? O el TASEVAC, el paciente sea trasladado y se pueda visualizar qué es lo que tiene, ¿sí? Y poder hacer un triage mucho más certero a la hora de poder trasladarlo al área de atención inmediata. Bueno, ahí tenemos un poco el rellenado, qué es lo que tiene, que tenemos dentro de un IFAC, guantes resistentes, obviamente puede ser un torniquete con esa variable, puede haber tijeras de trauma, puede haber esparadrapo impermeable, que no es ni más ni menos que una... Yo les voy a ir mostrando a medida de que vamos avanzando para que vean de qué estamos hablando. ¿Ven? Esto es un esparadrapo o una cinta tipo hipoalergénica o un duct tape, ¿sí? ¿Ven? Que pega muy fuerte, tiene mucha adherencia y hace que sea impermeable y podamos utilizarlo como complemento en varias cosas en caso de que nos escaseen algunas, ¿sí? Como por ejemplo, no tenemos más parche oclusivo y tenemos más herido, podemos utilizar pequeños tramos de plástico, podemos unir 3 lados, ¿sí? Y dejar un lugar libre y podemos generar un parche oclusivo con una bolsa de polietileno, con un plástico, con un residuo de algún envase que hemos desalojado, y eso nos va a permitir improvisar en el campo cualquier elemento y con esto lo vamos a poder adherir. ¿Bien? Tenemos gasa compresiva, como volvimos a repetir hoy, gasa compresiva, tenemos paquetes de gránulos, ¿sí? Y así, en su mayoría, podemos ir variando la capacidad del IFAC, pero eso es lo que básicamente contiene para poder hacer una atención primaria en atención al trauma en combate. ¿Bien? Ahí tenemos un kit un poco más avanzado, ¿sí? Como para que lo vean, ¿sí? Acá tenemos un kit un poco más avanzado que tiene un complemento un poco mayor, ¿sí? Y que nos vamos a dar cuenta que es un equipo adaptado, ¿sí? ¿Para qué? Para la atención, ¿sí? Inmediata, digamos, es un IFAC que está adaptado con mayor cantidad de elementos y tiene para la atención inmediata. Esto lo puede llevar un PCI como equipo complementario a su mochila, ¿sí? Ustedes vean que yo me voy a mover y permítanme la desprolijidad, pero básicamente tendría que tener una mesa llena con una cámara, un auditorio, para poder mostrarle todo el equipo y que lo puedan ver bien al detalle. Fíjense, acá ustedes van a tener las Ready Heats, que son calentadores químicos para cuando ya sabemos que la mayoría de los traumatizados sí pierden temperatura o ya tenemos pérdida de temperatura por hipotermia. Es necesario tener tipo mantas térmicas un poco más desarrolladas, donde podemos meter al paciente, ¿sí? Y todo esto va dentro de los APA, ¿sí? De los equipos un poco más adaptados, que tienen mayor cantidad de elementos para poder generar una atención un poco más avanzada, digamos, sobre ese paciente. Obviamente que toda esta actividad la vamos a desarrollar dentro de un campo seguro, ¿sí? O próxima a una evacuación. ¿Bien? Ahí tiene todo el equipamiento. Fíjense que tiene vendajes abdominales de 8 pulgadas, ¿sí? Les voy a mostrar acá en presencia qué es un vendaje o cómo se ve en la cámara un vendaje de 8 pulgadas, ¿sí? No es ni más ni menos que muy parecido a un vendaje israelí, también de la empresa Persis Medical,
es muy buen vendaje, es algo recomendable. Después se van a encontrar con más vendajes del tipo israelí, de 6 pulgadas, ¿sí? Obviamente que esto viene por 2. Luego van a tener vendajes triangulares, van a tener férulas para poder ferulizar al paciente y poder generar un mejor empaquetado para las heridas que están o los traumas óseos que tenga el paciente. Y tienen un vendaje compresivo tipo crepet o tipo Teraban. ¿Para qué? Para poder generar compresión junto con la férula y poder hacer un mejor entablillado sobre las heridas traumáticas en cuanto a fracturas. ¿Bien? ¿Qué más tiene el pouch? Tiene 2 parches oclusivos de tórax, tiene cánulas nasofaringia, tiene 2 agujas descompresivas, ¿sí? 2 agujas descompresivas, tiene 2 marcadores, ¿sí? En caso de que podamos, está todo básicamente duplicado, ¿sí? Tiene 2 dispositivos de torniquete, ¿sí? Y tiene 2 dispositivos de vendaje compresivo, ¿sí? A ver, tiene, disculpen la improvisación, pero básicamente es mucha la cantidad de elementos, ¿ven? Está todo duplicado, tenemos 2 vendajes compresivos y tenemos 2 combat gauss, ¿sí? ¿Para qué? Para optimizar el equipo y poder hacer más de una tensión, ¿sí? En pacientes, ¿bien? Obviamente que este equipo, ¿sí? Este AFAC que vemos acá, es un equipo también con la idea de desarrollar el mejor combatiente entrenado que lleve un dispositivo esto dentro del pelotón, más allá del PJ. ¿Para qué? Para optimizar la cantidad de equipamiento en combate y poder tener mayor cantidad de medios para la atención prehospitalaria en combate. ¿Bien? Ahí tenemos el contenido, tijeras de trauma, Sharpie, guantes de nitrilo, bueno, tubo de vía aérea nasofaringia, ¿sí? Acá no tenemos nada de orofaringio, ni, 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 ni de crico. ¿Por qué? Porque esto es siempre, todavía lo lleva al mejor combatiente, y después sí, vamos a ver el equipamiento que lleva un PCI. ¿Bien? Parche torácico oclusivo, gasa de compresión, vendaje traumático, ¿sí? Manta térmica, como la que vimos hoy, que es un poco más grande que la normal, y después tenemos las tarjetas de cuidado de herido. En este momento no las tengo disponibles acá. Sí, fueron utilizadas y bueno, las tengo acá. Sepan disculpar, pero ya después vamos a mostrar una. Seguimos avanzando, voy mostrando distintos tipos de pouch para que tengan como referencia visual cómo lo pueden armar, ¿sí? No básicamente tiene que ser todo comprado de alta complejidad, hay algunas cosas que se pueden ir armando básicamente con los medios. Yo lo que siempre digo que para mí la improvisación de los torniquetes hay que tener mucho cuidado, hay que ver que la improvisación no tiene que ser siempre la primera respuesta, ¿sí? Hay que generar con el elemento adecuado y obviamente que si después no lo tenemos, generar una respuesta improvisada, ¿sí? Pero siempre hay que ir por el elemento y luego, si no lo tenemos, generar la respuesta improvisada. ¿Bien? Y ahora estamos hablando de algo múltiple, que tenemos mayor cantidad de capacidad, ¿sí? Entonces estamos hablando del ANFAC, ¿sí? Estamos hablando de un elemento de respuesta múltiple, donde vamos a encontrar todo ya prácticamente duplicado por 2 y va a ser un equipamiento un poco mayor, que ya vamos a requerir de otro elemento para poder transportarlo, ¿sí? Y en este caso vamos a necesitar una mochila, ¿sí? Permítanme.
Yo se los voy a ir mostrando. ¿Ven? Acá tenemos un equipo de respuesta de ANFAC con múltiples respuestas. ¿Ven? Esto va acondicionado, se abre, ¿sí?, como un libro. Y acá tenemos toda una serie de elementos que nos van a servir para generar la respuesta en combate. De hecho, si ustedes ven estos 4 pouches que están acá, si se logra ver, 1, 2, 3, 4, todos tienen un IFAC completo. Son 4 asistencias al trauma completos, ¿sí? O sea que tienen CAT, tienen parches, ¿sí? Tienen CAT, tienen vendajes compresivos, tienen parches, ¿sí?, de todo tipo. ¿Para qué? Para generar una respuesta en 4 pacientes de manera individual, ¿sí? Viene todo multiplicado. Voy a intentar mostrarles un poco todo. Cualquier duda, yo sé que es un poco, estas clases son para hacerlas un poco presencial, pero bueno, como para que vean que es una manta de supervivencia, ¿sí? Son un poco más grandes, ¿sí? Se enrollan, son abiertas en el medio y esto permite, ¿sí?, que el paciente sea metido dentro de la manta y puedan generar un mejor calentamiento de la víctima. Obviamente, esto va utilizado con un Blood Ready, ¿sí?, con una plaqueta para generar calor, que es esta que está acá. Esto se abre, viene envasado al vacío, pero esto se pone en contacto con la piel del paciente y empieza a trabajar con unos elementos químicos que tiene al entrar en contacto con la piel del paciente y empieza a generar un calor gradual sobre el paciente. ¿Bien? Ya sabemos que todo paciente traumatizado pierde temperatura. Fíjense, tenemos todo por 2, tenemos las mismas férulas para poder hacer los entablillados correspondientes, ¿sí? Y vamos al sector de la vía aérea. ¿Ven? Ustedes van a ir a la parte de vía aérea y van a tener todos los elementos que se necesitan para poder ingresar a una vía aérea. Tenemos máscaras pocket, tenemos ambú de reanimación. Estos se abren, normalmente se habilitan los balones de reanimación, se estiran, ¿sí?, y colocamos la mascarilla y generamos asistencia sobre el paciente que está en paro, ¿sí?, o necesita ser ventilado, ¿sí?, y a ello le podemos unir una vía, ¿sí?, para generar mayor cantidad de oxígeno suplementario. ¿Vieron? Bien. Yo cualquier cosa quiero que me vayan deteniendo, pero vía orofaringia, ¿sí?, para hacer obviamente entubado endotraqueal, es importante tenerlo, más cánulas nasofaringia, bueno, tubos de Guedel, la cantidad que sea necesaria, con distintas medidas. A ver, vamos a ir buscando, perdón, yo estoy tratando de que ustedes puedan visualizar, ¿sí? Vamos con más cánulas, ¿sí? Obviamente que esto es todo material de demostración, obviamente que esto no está ya preparado para utilizarlo, ¿por qué? Porque es un material educativo, ¿sí? Luego, tiene para atención al trauma abdominal, tiene para atención, ¿sí?, cervical, ¿sí? Todo esto va dentro del equipamiento, ¿sí? Todo dentro del equipamiento
de esta bolsa que están viendo acá. Bien. Todo ese desarrollo, todo ese equipamiento que normalmente utilizan los PJs, los paramédicos de combate, son el elemento que va a terminar de completar lo que el soldado normal empezó con un IFAC estándar en el campo de combate, lo va a terminar de estabilizar el PJ y el PJ se va a ocupar de hacer a través del triage, ¿sí?, la evacuación necesaria según corresponda. ¿Sí? ¿Para qué? Para no entrar en otros temas y poder dejarlo ahí y que siga avanzando. ¿Bien? Ahí tenemos otros modelos de ANFAC, ¿sí?, con distintos tipos de equipamiento. Hay elementos, distintos tipos de pouch, distintos tipos de bolso que se complementan. ¿Sí? Vamos a hablar de un IFAC básico. Fíjense qué es lo que tiene un IFAC básico. Tiene un torniquete, un parche oclusivo, guantes, un vendaje compresivo, ¿sí?, y un roll gauss. ¿Bien? Que eso sirve ¿para qué? Para poder embutir dentro de las heridas. Yo con eso ya tengo algo básico en lo cual ya puedo ir trabajando con un paciente. ¿Vieron? Vamos con algo un poco más básico, pero con agente hemostático. Fíjense que ahí tenemos algo un poco más avanzado en el complemento. Y ahí tenemos lo que varía del anterior, es que ya no tiene el roll Gauss, pero tiene que un roll Gauss, pero que contiene agente hemostático. Recuerden que hay tres tipos de agentes. Uno es el quitosan, otro es la zeolita y otra es el caolín, ¿sí? Hay tres variantes, ¿sí? Las tres sirven para el fin y son muy utilizadas en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque permiten hacer un control de hemostasia casi completo en pocos minutos. ¿Bien? Entonces yo siempre recomiendo que por ahí, cuando armen su IFAC y piensen en la economía, bueno, piensen primero cuánto vale la vida de ustedes. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, desarrollo el elemento, lo compro, lo adquiero, ¿sí?, y lo tengo como elemento ¿para qué? Para generar una respuesta en caso de una herida grave. ¿Bien? Ahí vamos con un IFAC un poco más avanzado. Fíjense que está todo contenido dentro del mismo pouch. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué cambió con respecto a los otros? Cambió que acá hay una cánula nasofaringia y una aguja de descompresión torácica. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos todos los elementos que se necesitan. Obviamente, ya para utilizar la aguja tuvimos el entrenamiento adecuado, ya tenemos el IFAC necesario para generar el tipo de respuesta básica que se necesita en caso de quedar herido en combate, que son los traumas principales, traumas en heridas exsanguinantes en miembros inferiores superiores, tórax, ¿sí?, hacer una apertura de la vía aérea a través de la cánula nasofaringia, hacer un taponamiento en caso de heridas respirables y en caso de que se necesite hacer una descompresión, tener la aguja descompresiva, tener los guantes de nitrilo adecuado y tener la gasa o el combat gauss que se necesita para poder complementar, ¿sí?, y poder empaquetar una herida exsanguinante de unión. ¿Bien? Ahí vemos distintas variantes, ¿sí?, de los distintos empaquetados, de los distintos pouch que se pueden armar, ¿sí? Obviamente que esto lo van a ir armando según la expertise y la preparación que tenga el individuo, pero básicamente lleva esos elementos, ¿sí? Fíjense que hay algunos que están más avanzados que otros, pero básicamente esos son los elementos que se necesitan para poder atender
una situación especial como esta. ¿Bien? Fíjense que en el módulo de abajo nosotros tenemos el primero, que es completo, y tenemos en el segundo qué es lo que realmente necesitamos. Ahí tenemos los guantes de nitrilo, tenemos un vendaje compresivo mayor, tenemos un vendaje de 6, una aguja de compresión torácica, un torniquete, un combat gauss, un parche oclusivo de tórax y una cánula nasofaringia. Tenemos todos los elementos que necesitamos para atender las situaciones especiales en combate durante el enfrentamiento. ¿Bien? Obviamente que ya sabemos que lo que podemos hacer en primera instancia siempre es detener que las heridas exsanguinantes graves, ¿sí? Y comprometer al paciente o al combatiente a que se mantenga activo y en combate, ¿sí? Fundamentalmente eso. Marcelo, ahí te Sí, interrumpo. Es muy buena los datos que estás pasando. Es simplemente para ir contestando, para que la gente no crea que no les vamos a contestar. Simplemente contestar 3 preguntas y continuamos. Así también le damos tiempo a que respire un poco y tome unos buenos mates también. sí, Marcelo, no, igual yo soy, igual vamos bien sobrados de tiempo, porque la idea es que haya un feedback y haya un poco una ida y vuelta, estamos sobrando de tiempo exactamente, y se puede interactuar con la gente. A mí me gusta que la gente pregunte, que se saque la duda, y lo que yo no sé lo averiguamos en algún lado, simplemente. O sea, exactamente. es básico. ¿Sí? Bueno, Marce, Adelante, una por de las favor. primeras preguntas que ahí estaba observando respecto a todos estos dispositivos, obviamente lo está canalizando en el ámbito del combate para ámbito militar. La pregunta es, para el ámbito civil, ¿se puede usar estos dispositivos? Sin ningún tipo de problema. Son utilizados en el Tactical Emergency Casualty Care, se utilizan todo este tipo de dispositivos, que es en el ámbito prehospitalario, en acciones, ¿sí? Que pueden ser domésticas, en acciones de violencia ciudadana, en acciones contra atentados terroristas, ¿sí? Muchos rescatadores tienen todo este tipo de equipamiento. Rescatadores urbanos. ¿Por qué? Porque son la misma medicina prehospitalaria que se desarrolla en combate, es la misma medicina prehospitalaria que desarrollamos en ambientes operacionales civiles. ¿Sí? Por eso se desarrolló la temática TEC. ¿Sí? Entonces, básicamente todos estos elementos son prácticamente utilizables dentro del ámbito civil. ¿Sí? Buenísimo. Bien, espero que haya sido evacuada las dudas. Respecto a la cánula nasofaringe, en caso de un traumatismo cefálico o craneal, están Bien, preguntando si tiene alguna controversia de mire, utilizarlo. básicamente, por eso me gusta ese feedback, esa cosa, porque eso es lo que va a dejar la enseñanza. Cuando nosotros tenemos un traumatismo maxilofacial, eh, el gran problema es que las secreciones van a ahogar al paciente. Posiblemente la herida va a ser muy fea, va a estar muy grave, pero ¿qué pasa si nosotros al paciente lo tenemos inclinado hacia adelante, 5 grados, si lo apoyamos contra una silla, le damos vuelta, lo sentamos, lo inclinamos hacia adelante y ese paciente va a respirar normal sin ningún tipo de problema? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con un traumatismo maxilofacial con compromiso de la vía, digamos, nasofaringia, que esté roto el tabique nasal? Obviamente que una cánula nasofaringia no va a pasar por ahí y va a ser mucho más dañino poder pasar con una cánula que poder hacer un entubado normal en caso de que esté inconsciente o en caso de que esa persona pierda el estado de conciencia. ¿Sí? No sé si quedó más o menos respondida la pregunta. Clarísimo, Bien, clarísimo, clarísimo, Marcelo. Y una bien, de las últimas preguntas respecto a que hablaba del paramédico militar.
esas capacitaciones o eso a qué hace referencia el paramédico militar? Bueno, básicamente, básicamente el entrenamiento se divide en dos partes, ¿sí? Hay dos partes para poder entrenarse. Están los operadores, ¿sí? Que son los operadores sanitarios que no sé cómo se los denomina en otros países, ¿no? En Argentina, hoy en día, viene avanzando mucho todo lo que es la tecnicatura en emergencia prehospitalaria, que son los técnicos en emergencia, que son las personas que realmente tienen que estar dentro de las ambulancias, ¿sí? Dentro de este ambiente prehospitalario, yo siempre creo que hay muy buen personal técnico que puede estar encima de las ambulancias sin ser necesario llevar al personal médico, ¿sí? Obviamente que nosotros por legislación todavía no ha cambiado, pero que básicamente si lo trasladamos al campo de combate, el paramédico de combate tiene que ser un médico o tiene que tener conocimiento médico especializado o llevarlo al nivel de enfermero profesional o enfermero universitario con un curso de 3 años, pero tiene que tener una especialización un poco mayor que la de un operador de combate normal, digamos, un combatiente normal. Por eso, el equipo básico que tiene un soldado está limitado y el equipo que lleva un operador de combate médico está más especializado. ¿Por qué? Porque sabe cómo utilizar cada elemento que está en ese equipamiento, ¿sí? Entonces, la capacitación se divide en dos, ¿sí? Tanto para el soldado o para el operador básico, como para el PJ o el paramédico de combate. Y eso tiene que ser así, porque por ahí el combatiente normal no sabe usar todo el equipo que está acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él lo que tiene es el equipo básico para generar una respuesta básica y poder controlar de manera inmediata lo que posiblemente sea una muerte inevitable. Entonces, lo que hace es que sea una muerte evitable a través de qué? De la colocación del poniquete, a través del vendaje compresivo, a través de qué? Del parche oclusivo. ¿Se entiende? Bien. Correcto. Bien, Marce, ahí están contestando las preguntas. Así, cualquier duda también levantan las manos y se les activa el micrófono. Gracias, Marce. Bien, bien. Y acá nos encontramos con un ATAC, y usted dice como AFAC, ATAC, UNFAC, bueno, todo va variando, todo va cambiando, y es un kit de traumatismos anfibios. ¿Por qué? Porque si bien hay una evolución comercial, pero también hay una evolución en cuanto al equipamiento y a la facilidad que tiene el operador para poder trabajar en, en espacios confinados, con equipos acuáticos, con equipos estancos. ¿Para qué? Para poder tirarlos al agua y poder alcanzar a la víctima y poder proveer asistencia en lugares complicados. Entonces, bueno, esto hace que toda esta variable de equipamiento sea de gran ayuda para el operador de último. Termina siendo un abanico de posibilidades que le abre al operador y eso hace que le facilite la misión a ese hombre en estos momentos tan complejos, ¿sí? Obviamente que esto necesita de entrenamiento, necesita de capacitación, de llevar horas de capacitación, no solamente más allá de lo virtual, de conocimiento técnico, de cómo utilizar los elementos, sino que hacer trabajo de campo, digamos, hacer un ensayo permanente de la actividad que va a ser la que lo va a mantener activo cuando tenga que generar una respuesta en el medio. ¿Sí? Bien. Y acá, como todos conocemos y todos hemos hecho el curso de Stop the Bleed, tenemos equipamiento urbano que se puede colocar, kit urbano de control de hemorragia individual, que vienen encerrados al vacío, que puede haber en las escuelas, que puede haber en compartimentos de cristal o de plástico rompible. ¿Para qué? Para que se pueda utilizar en el medio urbano de manera directa, ¿sí? Obviamente, ¿con qué? Con el entrenamiento adecuado.
¿sí? Y saber que la persona que lo tiene disponible ahí tiene el entrenamiento. Por eso Stop the Bleed es una disciplina social donde se busca llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Para qué? Para poder generar conciencia y poder generar el ataque directo sobre uno de los traumas más importantes, que es el trauma hemorrágico, ¿sí? Que es la mayor cantidad de muerte que hay después de que del ataque isquémico de corazón. Sabemos todos que por infarto y por ataque isquémico de corazón muere mucha gente, pero muere más gente. ¿Por qué? Por la exsanguinación, ¿sí? En el trauma. ¿Bien? Ya sea interna, externa, exteriorizada, como quieramos llamarlo. Pero en definitiva, nosotros nos tenemos que entrenar para poder contener eso. Y estos equipos sirven para eso, pero obviamente se necesita el entrenamiento adecuado. Bueno, hasta acá ha finalizado mi presentación. Van a quedar muchos interrogantes, van a quedar un montón de cuestiones en el medio. Es muy difícil generar quizá una charla de este tipo teniendo tanto equipo acá arriba, ¿sí? Y no podérselo mostrar en persona y ver para qué sirve cada cosa y cada elemento, pero bueno, eso sería una capacitación un poco mayor, que hay que tener mayor cantidad de tiempo para conocer todos los elementos y poder primero generar una clase introductoria sobre tórax, una clase introductoria sobre control de hemorragia, una clase sobre todo lo que es heridas comprimibles, digamos, ya sea en ingle, en cuello, ¿sí? Entonces, hacer punciones torácicas, hacer entubado y entender un poco toda esa dinámica, que obviamente que en el PHTLS lo van a poder ver, sí, con mayor claridad. ¿Bien? Exactamente. Bueno, Marcelo, la verdad, se ha notado muy buena su disertación. La verdad, se nos cae la baba con todos esos equipos que tiene ahí dando vueltas. Eh, es muy bueno conocer un poco, la intención es hacerlo progresivo en todo este fin de semana, con diferentes temas y a su vez que vayan relacionándose uno con el otro. Todo lo que ha explicado Marcelo ha sido magnífico, ha estado a la altura y más allá de eso es un toma de conciencia que lamentablemente estos dispositivos en otros países son provistos, acá o en mayoría de Latinoamérica son comprados lamentablemente de bolsillo cada uno, pero como bien indicaba Marcelo, el valor de una vida no tiene costo. Todos estos dispositivos extienden la supervivencia y reduce el índice de mortalidad en la escena, así que son fabulosos y son probados en combate, es decir, que funcionan. Así que Marcelo, la verdad, excelente, agradecido por su ponencia, su disertación, todos los mecanismos que tiene ahí dispositivo. No sé si a alguien le gustaría interactuar, hacer una pregunta a Marcelo. Levanta la mano en el chat, habilita ahí el micrófono. Tenemos a alguien que se llama Oppo, la marca del celular, así viene el nombre. No sé si todavía quieras abrir la pregunta. Sí. Adelante. Muy buenas noches. Me presento, yo soy Joel Valdés, soy paramédico egresado de la Cruz Roja de México, actualmente paramédico de la Guardia Nacional. Tengo dos grandes dudas. Hace rato comentaron sobre lo de la diferencia entre los dos ámbitos, el civil y el táctico. Más o menos así lo entendí. Tengo una gran duda. Yo cuando tomé mi preparación en el ámbito civil de la Cruz Roja, es muy diferente el ámbito hospitalario ahí al ámbito táctico. También tomé el curso de medicina táctica por parte de la Embajada de los Estados Unidos y mi duda se enfoca en una cosa. A ver si no interrumpo mucho la transmisión y el tiempo, porque sí es un poquito extensa la duda. Adelante. Gracias.
En el ámbito civil, el paramédico se va a enfocar a tratar de salvar la vida de una persona que tiene la menor probabilidad de sobrevivir. Y en el ámbito táctico es totalmente diferente, es totalmente lo contrario. Hasta donde yo aprendí, en el ámbito táctico, le vamos a tratar de salvar la vida a la persona quien más probabilidades tenga de sobrevivir. Es decir, quien nos ayude a que cuando yo lo atienda pueda repeler fuego, se pueda mover un poco. Sí, la atención es mucho más rápida, pero más enfocada, pues, más enfocada a la lesión. Esa es mi primera duda, que si Claro. seguimos en lo correcto. Y mi Sí, segunda a duda. ver. Bien, bien, bien. Lo escucho, lo escucho. Ok, gracias. Y mi segunda duda es, ¿qué nos faculta? Yo aún todavía continúo certificado en ambos ámbitos, pero ¿qué me faculta para que aquí, por ejemplo, en México, no sé, en otros países, ante una autoridad en el ámbito legal, qué me faculta para poder haber tomado esa decisión, ya sea una decisión en el ámbito civil, una decisión en el ámbito táctico? Sí, a ver, voy a empezar por parte, que primero, bueno, yo tendría que conocer la legislación que dice en México en cuanto al operador, digamos, ¿no? Yo siempre cuando hablábamos del IFAC, del equipamiento, voy a ir por parte para poder cumplir con lo que usted me preguntó. Cuando hablamos de las distintas especialidades, de cuál es la diferencia de un ambiente táctico y si este equipamiento se puede usar en el medio civil, perfectamente se puede utilizar, no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? En cuanto a la utilización de estos elementos. En cuanto al alcance legal que tenga cada unidad operativa, va a depender mucho de qué es lo que diga su ley, principalmente de salud, y en cuanto a cuál es el alcance del paramédico, en tanto en la actuación civil, digamos, cuando uno va y llega a una emergencia y actúa sobre un paciente, sobre un incidente. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el alcance que tienen ustedes? ¿Sí? Nosotros en la Argentina, si bien todavía no está regulada la actividad como paramédicos en ambulancia, que yo creo que a corto plazo va a estar regulada, porque no solamente yo lo digo, sino que el médico director de mi comité también piensa lo mismo, que es un médico cirujano de tórax, y él dice lo mismo, que el paramédico es el que tiene que estar encima de la ambulancia porque es el que tiene que generar la primera respuesta al trauma en este tipo de acciones, ¿sí? Y tiene que tener lo permitido porque él se ha entrenado específicamente en hacer este tipo de resoluciones. ¿Se entiende? Muchas veces los médicos que suben a las ambulancias, yo hablo de la Argentina, ¿no? No son todos médicos de emergencia o médicos especialistas en terapia intensiva o médicos intensivistas, ¿sí? Entonces, muchas veces la rutina o la expertise que hay que tener para poder atender una emergencia no es la misma que la que tiene un médico ante una herida ocular o un oftalmólogo, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que creemos es que un paramédico tiene que estar, ¿sí?, en las ambulancias para generar la primera respuesta al paciente en el ámbito que prehospitalario, antes de llegar al hospital. ¿Sí? Eso sin duda para mí tiene que ser así, y yo creo que en la Argentina a corto plazo eso se va a dar de esa manera. ¿Sí? Esa es una parte de la respuesta. Y con respecto a la utilización de estos medios, va a depender del entrenamiento que tenga
el personal. Obviamente que hay distintos tipos de capacitaciones y distintos tipos de hechos masivos. Posiblemente la gente, toda la gente prehospitalaria que trabaja en ambulancia, no esté preparada para situaciones, ¿sí?, ante oponentes armados, ante situaciones hostiles civiles, ¿sí?, tiradores activos, ¿sí?, atentados con bombas. Pero básicamente es la misma medicina que se lleva a la atención. Y esto, que ahí una persona como John, que puso ahí, básicamente se maneja el triage. Y lo que dijo usted es exacto. Obviamente nosotros vamos a tratar de llevar a la persona que tenga menos probabilidades, pero fíjese que va a depender del ámbito y de la cantidad de elementos de evacuación que tengamos para poder generar esa respuesta. Porque posiblemente las evacuaciones tarden muchísimo tiempo para que sean realizadas. Entonces, es compleja la situación, pero básicamente lo que se trabaja en un lado y lo que se trabaja en el otro es básicamente lo mismo. Lo único que se ha complementado es que el soldado estándar tiene la preparación mínima necesaria para que cuando le llegue al paramédico, ¿sí?, de combate o el PJ, tenga la estabilización necesaria de ese paciente para que él lo pueda terminar de compensar y generar, bueno, poner la cantidad de coloide necesaria, poder colocar los medicamentos necesarios, analgesia y todo necesario para qué, para poder complementar la supervivencia de ese paciente y poder ser evacuado lo antes posible. Pero todo va a depender de la situación, del medio, de qué es lo que esté pasando, pero todos estos elementos son totalmente utilizables tanto en un lado como en otro. Y después el marco de aplicación va a depender del país. No sé si soy claro con eso. Va a depender del país, el alcance que tenga cada uno de los operadores dependiendo de la situación. Muchas gracias. También tomando en cuenta, no sé en otros países, en especial, bueno, Argentina, pero en México, si no mal recuerdo, no existe la ley del buen samaritano. En el ámbito civil, yo siendo un integrante de una institución federal, ¿qué problemática podría tener en el atender de esa manera, colocar un torniquete, un segundo torniquete, un vendaje israelí, a esa persona? Yo creo que no va a tener ningún problema. Ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no es una maniobra invasiva. Entonces, vos no estás generando una maniobra invasiva sobre el paciente, ¿sí? Lo que estás generando es un control de hemorragia en una herida exsanguinante y que si esa persona no es atendida en los primeros 30 segundos, 40 segundos, 60 segundos, 90 segundos, esa persona posiblemente a los 3 minutos ya no esté más entre nosotros. Entonces, es importante generar conciencia de que esa actividad la puede desarrollar cualquier paramédico sin ningún tipo de problema y no debería haber ningún tipo de problema. Es como el RCP. El RCP con las manos tiene que ser universal. ¿Sí? De hecho, en la Argentina es ley y no es imputable. ¿Por qué? Porque una persona haga RCP con las manos a una persona que no responde y no respira. Básicamente, tengan en cuenta que si una persona no se le hace RCP en 1 minuto, pierde un 10% de vida. En 2 minutos, 20% de vida. Y así sucesivamente. En una escala de supervivencia del 1 al 10, cuando uno llega al 50% es un paciente crítico de reanimación. Entonces es importante generar ese estado de conciencia para que toda persona, incluso ni siquiera que sea paramédico, pueda generar una respuesta ante esa situación. Hoy en día hay suficiente evidencia científica de que los torniquetes o los CAT, ¿sí?, o los SAM,
¿sí? O los XT8 o los modelos que sean, ¿sí? Están preparados para poder contener y hacer una isquemia en un paciente y poder ser trasladado y poder ser atendido con la posibilidad de ¿qué? De mantenerlo con vida, posiblemente con la recuperación del miembro y luego con la movilidad del mismo. Así que eso está hoy con ya hay mucha expertise sobre el tema y hay mucha evidencia científica sobre el tema para que todavía se generen dudas sobre eso. No sé si estoy en lo correcto, ¿no? Sí, Marce, si me deja acotar ahí respecto a la pregunta, que también es muy buena, hay una diferencia mínima, pero el objetivo es el mismo. ¿A qué voy con esto? La medicina táctica no hace referencia al ámbito de fuerzas especiales. La diferencia de medicina táctica hace referencia a la escena. No es lo mismo un accidente de tránsito con 2 víctimas a 2 víctimas en el medio de un tirador activo. No es lo mismo un accidente de Claro. tránsito con terrorismo. Entonces, a eso se hace referencia de la medicina táctica, a situaciones y escenas poco ideal, ¿sí? En donde no vamos a poder llegar con la ambulancia, no vamos a poder bajar el botellón de oxígeno y trabajar oxigenoterapia en la escena, vamos a tener que arrastrarnos, vamos a tener que llevar todos estos dispositivos que mostró Marcelo, que es para una atención precoz, es una atención rápida, es para extender la supervivencia en la escena y salir rápido a una atención definitiva. No es, pasa que por ahí hay distorsiones en capacitaciones o distorsiones con el objetivo. Es lo mismo como el PHTLS, el XABC, el X hace referencia a problemas de hemorragias masivas y el protocolo March, la M hace referencia a hemorragias masivas. Es lo mismo, la única diferencia es la escena, ¿sí? Por eso vamos a ver y lo vamos a hacer progresivo y es muy buena la pregunta, porque lo vamos a llevar todo correlativo a los temas para llegar al último y poder discernir todas las dudas que están teniendo. Así que, pero es muy buena la pregunta porque hay muchas hincapié y uno de los errores de la atención prehospitalaria nace de la madre de la atención prehospitalaria en el ámbito militar, hacer diferencia de capacitaciones. Y en la escena somos todos iguales, por eso hoy en día van a conocer esos acrónimos, el TEC, el TC3, todas estas diferencias del ámbito militar y civil, el por qué y el para qué, también como habla el PHTLS o los principios y preferencias de cada operador. Pero eso lo vamos a ir haciendo progresivo para que no confundir o adelantar o quemar los temas de los próximos congresistas. Marcelo, no, obviamente, obviamente. Gracias, muchísimas, gracias.